Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los rebrotes que hacen temer una segunda ola de la pandemia del coronavirus aquí en Europa. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Les presento ya. Émeric Bescos es periodista especializado en temas científicos. Bienvenido, Émeric. Buenos días. Gabriela Bravo es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile en Francia. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Y Guillermo Rivas Pacheco, periodista independiente. Bienvenido, Guillermo. Encantado de estar aquí. Los rebrotes de la COVID-19 hoy en Primera Plana. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud decía esta misma semana que en realidad no podemos hablar de una segunda ola de la pandemia aquí en Europa, que es la misma ola, que es la única. El caso es que cuando creíamos habernos salvado de la enfermedad en este lado del Atlántico y que el epicentro ya había pasado a América, este verano en este hemisferio norte está marcado por los rebrotes, tanto en Europa como en Asia, especialmente en algunos países como Francia, como Reino Unido, como España, donde ya se han practicado los llamados confinamientos selectivos, es decir, que afectan a una zona determinada por un tiempo determinado. Y todo ello en plena temporada turística, tan importante económicamente para algunos países como España o Francia. Vamos a repasar algunas portadas de la prensa que lo ilustran. Por ejemplo, esta de Le Soir en Bélgica. Perfume a reconfinamiento. Tremendo solo de pensar en la idea. El País, el alza de casos en España golpea el turismo por alarma en Europa. Aquí en Francia, el ministro de la Salud, Olivier Véran, afirma en una entrevista al diario Le Parisien que es necesario que los jóvenes sean más vigilantes y más prudentes. El ministro apunta al aumento de contagios entre los más jóvenes por no respetar medidas al no considerar el miedo por el virus. Bueno, Émeric, estos rebrotes crecientes hacen temer una, no sé si mal llamada segunda ola, como dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que en realidad estamos en la misma. Bueno, la OMS recordó que no se estableció la estacionalidad del virus y entre los países más afectados del mundo, uno, Estados Unidos, está en verano y el otro, Brasil, está pasando el invierno. La segunda ola no es un término para usar en este momento porque el virus no se ha ido, está en la población. Es verdad que en un momento se nos dijo que en el verano las temperaturas altas podrían hacernos algo que científicamente nunca se llegó a demostrar, ¿no? Que las temperaturas altas fueran una especie de salvaguarda contra el virus. No. La relajación de los jóvenes es un tema que está en España, que está en Francia como motivo responsable de estos rebrotes. ¿Qué piensa, Gabriela? Acá en Francia se ha señalado mucho a los jóvenes, se han mostrado estas imágenes de la fiesta de la música aquí en París, donde habían cientos de jóvenes bailando al aire libre, sin mascarilla, estas fiestas clandestinas que se hicieron en los Inválidos, pero a mí me parece que es un poquito de comunicación, porque lo que habla el Ministerio y los informes de salud es que los rebrotes se producen más que nada en ámbitos familiares o en el trabajo. Hemos visto grandes clústeres o rebrotes, por ejemplo, en mataderos. Muy, muy grandes, también en reuniones familiares. Entonces, señalar a los jóvenes es cierto. Los jóvenes se sienten un poco protegidos porque la enfermedad aparentemente no los toca a ellos o no es tan mortal como para las personas mayores. Sin embargo, hemos visto que últimamente se han contagiado más jóvenes. Pero esto quiere decir que la pregunta que yo me hago es que como antes no se testeaba a todas las personas y la parte joven no se testeaba, estos jóvenes estaban enfermos desde antes, ya había un alto número de jóvenes enfermos o contaminados, o ahora se detectan porque son testeados. Francia desde la pasada semana, Guillermo, ha impuesto la mascarilla obligatoria en los lugares públicos cerrados. ¿Esto no se debería haber hecho antes? Se debería haber hecho y al final vemos cómo Francia va avanzando muy poco a poco. Ya el presidente de la República, Emmanuel Macron, en su discurso del 14 de julio habló de la fecha del 1 de agosto. Desde el Ministerio y todas las instancias científicas se decía que esa fecha tenía que llegar antes.
al final seguramente llegaremos a algo como lo que estamos viviendo en España, que el llevar la mascarilla por la calle en un espacio público abierto es obligatorio bajo una multa de 100 euros. Son medidas que al final yo creo que desincentivan un poco que la gente haga vida social normal, porque si estás en España o en Francia con 35 grados en la calle, obligado a llevar la mascarilla durante 4 o 5 horas, igual prefieres quedarte en un núcleo más cerrado, quedarte en tu casa, en definitiva salir menos. Antes veíamos una portada de prensa, Emery, que decía, creo el de la SWAG, perfume reconfinamiento. ¿Esto es posible o lo que está encima de la mesa ahora mismo como solución en los llamados clúster o en los llamados rebrotes son confinamientos selectivos, ya que ahora tenemos las herramientas para trazar mejor dónde está el virus? Un confinamiento general ahora mismo no sería posible, ¿no? No es algo que esté sobre la mesa. Son preguntas económicas y no son preguntas científicas, pero un reconfinamiento más localizado con tecnología de localización podría ser más eficaz. Más eficaz. Eficaz. Porque los datos serían menos importantes y muy fáciles de tratar. Es decir, iríamos a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, a soluciones más adaptadas a la situación. Es decir, tenemos nuevas herramientas y, por tanto, soluciones más adaptadas en las que se pueden basar los diferentes gobiernos. Entiendo, Gabriela. Para mí el reconfinamiento yo creo que no sería posible. General no. General no, por la parte económica. Además, hay que entender que un confinamiento no es la solución al problema, es solamente porque los hospitales estaban colapsados. Entonces, para un poco darle un aire a los enfermeros, a los médicos, para que pudieran sanar a todas las personas. Lo que recomienda la OMS es testear y aislar. Eso es lo que se puede hacer ahora que están los test disponibles. Es decir, se testea a una persona cuando está contaminada, se testea a todas las personas que están alrededor y se aísla a esa persona. Porque un confinamiento, por ejemplo, ¿a quién podemos confinar? ¿Un barrio? ¿Una comuna? ¿Un departamento? Esto no tiene mucho sentido. Más bien hay que hacerlo individualmente yendo a los clústeres o a estos rebrotes que nacen. Por cierto, todo este ambiente, imagino, Guillermo, de medidas de confinamiento selectivo, de obligatoriedad de la mascarilla, tenemos que mentalizarnos de que todo esto va a ser así hasta que llegue la vacuna. Va a ser muy largo y, por ejemplo, por poner un ejemplo, se ha hablado también mucho de la comparación con la gripe española de final de la Primera Guerra Mundial. Empezó en el 1918 y estuvieron tratándola hasta 1920, 1921. Tenemos que acostumbrarnos a que las mascarillas, los geles, la distancia han venido un poco para quedarse hasta que haya una vacuna eficaz que pueda ser distribuida en masa y de la que se pueda vacunar mucha gente. Vamos a tener muchos problemas cuando llegue la gripe estacional en otoño, para poder detectar los casos de gripe y diferenciarlos de los casos de coronavirus. Ahí sí que los gobiernos van a tener que hacer una gestión muy cuidadosa de los test, del aislamiento de la población. Algunos gobiernos, como el francés, lo que invitan ya es a vacunarse de la gripe, sobre todo en ciertos sectores poblacionales, para poder descartar el tema de la gripe a la hora de acudir a un servicio de urgencias. Precisamente, Meric, ¿en qué estado se encuentra el avance de la vacuna? La semana pasada teníamos noticias algo optimistas desde Oxford, ¿no? Sí, desde Oxford y desde él desarrollada por la biotecnología americana Moderna, que desencadenó una respuesta inmune robusta y evitó que el virus se replicara en los pulmones y las narices de los monos analizados. Y se esperan resultados en los humanos para octubre, noviembre
y septiembre para el de Oxford. Y reducir la cantidad de virus en los pulmones haría que la enfermedad fuera menos virulenta en el paciente, mientras que la reducción en la nariz debería hacer que una persona propague menos el virus a su alrededor. Primeros resultados en octubre. Lo que ya cuesta más estimar es, a partir de esos primeros resultados, cuándo podríamos producir en masa esa vacuna. No podemos decir precisamente, porque hay estos resultados en los humanos que tenemos a ver primero. Sí. Mientras llegue esa vacuna, lo que sí parece claro es que los tratamientos y sobre todo los protocolos médicos, el aprendizaje de la primera ola, de la mal llamada primera ola, podríamos decir, es lo que hemos aprendido. Es decir, el manejo clínico es, digamos, de toda esta situación, lo positivo que tenemos ahora mismo, ¿no?, para gestionar la enfermedad. Exactamente. Pero para mí Francia debería también mirar lo que está pasando en los países donde comenzó esta enfermedad. Porque en estos momentos, por ejemplo, Irán ha tenido un fuerte rebrote con muchas muertes. Entonces, a lo mejor Francia tuvo la suerte de no ser el país donde se inició esta epidemia, esta pandemia. Entonces, poder mirar un poco lo que se ha hecho en los países en que ha funcionado, por ejemplo, en Corea del Sur, o cómo se está desarrollando estos nuevos rebrotes y a lo mejor la mal llamada segunda ola en países como Irán, que empezaron antes de esta epidemia. Guillermo. Sí, un poco por hablar también del reconfinamiento general que antes hablábamos. Yo creo que desde un punto de vista político para cualquier gobierno sería una derrota. Y cualquier gobierno que se vea obligado a introducir un reconfinamiento general más o menos estricto, porque el que hemos vivido en España ha sido de los más estrictos, yo creo, de Europa, sería una derrota de gestión y obligaría incluso provocaría una crisis de gobierno. Al final, todos los gobiernos han ido aprendiendo y se han ido copiando, digamos, los unos a los otros diferentes medidas. Ahora vemos las mascarillas en Francia. Sí. Vemos que somos muy ignorantes respecto a este virus y estamos avanzando como a ciegas, dando palos de ciego en las medidas que hay que tomar. Y por supuesto hay una presión económica y por supuesto también es una situación inédita y a veces es cierto que un gobernante intenta hacer lo mejor posible, pero enfrentarse a una situación tan inédita como esta, pues vas dando palos de ciego según es verdad los países de tu entorno. Vamos a hacer una breve pausa y en unos instantes seguimos aquí en Primera Plana hablando de la mal llamada segunda ola o los llamados rebrotes. Hasta ahora. Ya son 2 los casos en Portugal en los que se confirma la transmisión de COVID-19 de una madre a su hijo durante el proceso de gestación. El primero se registró a principios de este mes en el Hospital San Francisco Xavier, ubicado en Lisboa. Una madre que dio a luz de forma prematura a su bebé de apenas 34 semanas y 2 días de gestación. La bebé nació con un cuadro complicado, neumonía, dificultad para respirar y al poco tiempo de nacida se le practica una prueba de sangre en la que dio positivo al test de coronavirus. El segundo caso se registró en Amadora Sintra, una madre que acude al hospital asintomática con una ecografía en la que ya se veía dificultades en el feto. Se le practica una segunda ecografía en la que se ve que el feto ya estaba en agonía y lamentablemente no sobrevivió. Son 2 casos atípicos según han declarado las autoridades en materia de salud. La Dirección General de Salud dijo incluso que no es necesario tomar medidas adicionales a las que ya se están tomando con las mujeres embarazadas. Más de 150 niños de madres positivas en coronavirus han nacido en Portugal durante lo que va de pandemia y no ha sido transmitida esta enfermedad. Las cifras en Portugal a la fecha, más de 50.000 personas infectadas, más de 36.000 afortunadamente recuperadas y lamentablemente más de 1.700 fallecidos. En México se tienen contabilizadas de manera oficial 88 muertes por coronavirus de bebés de entre 0 y 4 años de edad, 45 varones y 43 del sexo femenino. En la mayoría de estos casos, los menores tuvieron que ser hospitalizados.
En cuanto a contagios, la Secretaría de Salud reporta al menos 2.400 bebés con COVID-19, de los cuales 1.600 tuvieron que ser internados. El Departamento de Medicina Fetal del Instituto Nacional de Perinatología asegura que no hay claridad del riesgo de transmisión vertical del SARS-CoV-2. Sin embargo, en el instituto sí han detectado transmisión placentaria y la presencia del virus en el feto, el líquido amniótico y el cordón umbilical. Los especialistas advierten que hay una lista de factores de riesgo asociados con COVID que no difiere mucho entre niños y adultos. Son factores como obesidad, sobrepeso, cáncer y padecimientos cardíacos, entre otros. En Francia, un estudio demostró que una mujer embarazada con COVID-19 sí puede transmitir el virus al feto. Esto fue un caso que ocurrió a finales de marzo. Una mujer de 23 años, positivo por coronavirus, dio a luz a un niño que 24 horas después de nacido comenzó a presentar síntomas severos de COVID-19. Sin embargo, estos síntomas desaparecieron días después de manera natural y el niño hoy goza de perfecta salud. Los médicos en ese momento tomaron varias muestras de la sangre, de la placenta y del líquido amniótico y se dieron cuenta que fue en la placenta en donde había altos niveles de presencia del virus. De ahí lograron determinar que fue a través de la placenta y de la sangre en el cordón umbilical que se logró contagiar al feto. Sin embargo, los médicos a cargo de este estudio en el Hospital Becler de Clamart dicen que este tipo de casos son poco comunes y que en realidad la mayoría de contagios en bebés se da sobre todo después del nacimiento. Por eso recomiendan el uso de tapabocas, el lavado de manos y explican también que la lactancia no representa ningún riesgo para el bebé. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité. En primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana hablando de la mal llamada segunda ola del coronavirus aquí en Europa, los llamados rebrotes que están marcando el verano aquí en el hemisferio norte. Lo hacemos con Émeric Bescos, Gabriela Bravo y Guillermo Rivas. Émeric, dice la OMS que la situación epidemiológica aquí en Europa es más o menos parecida en casi todos los países. ¿Habría que tener entonces una estrategia común a nivel europeo para luchar contra el virus? Al hablar de una única zona epidemiológica, parece un poco contradictorio hablar de una única zona contradictoria y luego, según pasan los meses, seguir viendo estrategias distintas respecto al uso de la mascarilla, respecto a muchas cosas. Complicado. Es difícil de decir. Son preguntas muy complejas. Sí. Desde luego no lo estamos viendo, una estrategia común. Gabriela. A mí me parece que las políticas quedó al descubierto que la Unión Europea no se unió toda contra este virus, porque vimos, por ejemplo, cuando comienza en Italia y en España, un poco quedaron solos esos países dejados a su suerte. Y cada es país... cierto que las competencias que tiene la Unión Europea a nivel de sanitario, o sea, están delegadas, es decir, no tiene mucho margen de maniobra. Es verdad que siempre ponemos ahí Bruselas, pero es que Bruselas puede hacer lo que puede hacer. Pero vimos, por ejemplo, que países como Alemania tenían test y que países como Francia, Italia, España no los tenían y no hubo esta solidaridad. Solamente se empezó a ver esta solidaridad una vez que empiezan a haber muertos y que se pudieron trasladar estos enfermos, pero una política general europea que determinara y distribuyera a lo mejor, qué sé yo, los medicamentos, los test o que planificara,
no se vio, y eso deja un poco mal parado, porque finalmente en una crisis tan grande como esta vimos que cada país tuvo que arreglárselas como podía. Habría sido interesante, ahora que hemos visto cómo se ha negociado en Bruselas todo el plan de reconstrucción durante 4 días y 4 noches, que hubiera venido acompañado también de algún tipo de plan de solidaridad en casos de contingencias médicas como esta, de problemas de pandemias y tal, porque al final el virus no ha conocido de fronteras, y si queríamos salvar la economía, estábamos viendo que necesitábamos que los países se coordinaran entre ellos para que las mercancías pudieran seguir viajando, los trabajadores pudieran seguir atravesando las fronteras, y en ese sentido la Unión Europea, pues, una vez más ha salvado un poco los muebles con este plan de reconstrucción, pero por el lado de la solidaridad yo creo que la imagen de la Unión Europea queda muy, muy tocada. Por ejemplo, el Reino Unido, que acaba de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España. No sé si este tipo de medidas tomadas de forma unilateral tienen cierto efecto, más allá de lo que podamos intuir de efectos a nivel económico, de manejo de turismo, de otras cuestiones, pero a nivel... Es interesante si lo comparamos con Francia, lo que ha hecho el primer ministro francés de recomendar que sus ciudadanos no viajen, es distinto. Lo que ha hecho el Reino Unido, al final, es un país que no está dentro de la Unión Europea, puede servir un poco de globo sonda, de decir, nosotros tenemos nuestra soberanía como territorio aparte de la Unión Europea, y al mismo tiempo como animar a sus ciudadanos al turismo nacional, porque al final todos los países están jugando la carta de este verano hacemos turismo nacional, gastamos el dinero en nuestro país para que la economía vuelva a reflotar un poco. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede leer como con esos dos puntos de vista. Los eventuales cierres de fronteras, cuarentenas por países, test obligatorios en aeropuertos, deberían estar basados en reglas de colaboración, entendemos, entre países, sobre todo dentro del marco de la Unión Europea, ¿no? Sí, exactamente. Debería haber... Es que no se ha hecho una normativa general. Acá cada uno ha un poco respondido como ha podido, y ha tomado los ejemplos que ha podido países, por ejemplo. Acá en Francia los test llegaron bastante tarde, entonces esta política de testear masivamente se ha hecho tardía, a diferencia de otros países. Pero la Unión Europea a lo mejor debería plantearse esto. Estamos viviendo una pandemia histórica, hace siglos que no pasaba, a lo mejor plantearse una regulación frente a un tipo de problema que ha tocado a todos los países de Europa y que ha tocado a todo el mundo. Más allá de la política, les quiero plantear también una cuestión que va entre lo filosófico y la ciudadanía. Sobre el respeto a las medidas de seguridad y a las consignas de seguridad, el gobierno francés ha denunciado la relajación. Les pregunto, ¿solo la obligación resulta pragmática? Es decir, al ciudadano, hasta que no le impones una norma, no funciona en datos pragmáticos. ¿Cómo lo ve, Meric? Esta pregunta plantea un problema importante que concierne a nuestra relación con la ciencia, considerada por algunos como una simple creencia o incluso como una opinión. Y, es muy importante pues que lo que estamos viendo con el respecto de las reglas de distanciación es el debilitamiento de nuestro amor por la verdad científica y lo que es un peligro para la democracia. Y si cierta investigación conduce a resultados que nos hacen preocupados, incomodados. Eso los científicos deben saber cómo popularizar el proceso científico para volver a encantar el acto de conocer. Y es un trabajo muy importante de los periodistas y periodistas científicos para encantar eso y que los ciudadanos pueden respetar porque creen en... como que la ciencia no sea algo opinable, sino que a partir de ella se tomen las decisiones correctas. Lo que pasa es que, claro, no es solo atribuirle a los ciudadanos cuando vemos en el mundo gobernantes, estoy pensando ahora mismo como Donald Trump o como Bolsonaro, que ponen en tela de juicio los pasos científicos, ¿no? Sí, además, lo que hemos visto... por lo menos acá en Francia, ha sido un debate científico que nosotros como personas comunes y corrientes pensábamos que era
parejo, que todo el mundo, que la ciencia era una sola y que eso era. Y de repente descubrimos que no, que hay grupos dentro exactamente, que hay grupos y que se debate y que uno dice algo que es contrario al otro. Entonces, nosotros como simples mortales decimos, pero ¿a quién le vamos a creer? Y se supone que para eso está el gobierno, para decir, bueno, nosotros vamos a decidir hacer esto porque es el consejo que nos ha dicho, el consejo médico. Sin embargo, estamos frente a un... Pero, por ejemplo, esto sí que pasó en Alemania, quizá porque la canciller Merkel sí que tiene una formación científica. Es decir, al político a lo mejor no se le exige saber sobre ciencia, pero sí saber rodearse de lo mejor. Y a lo mejor ella sí que tuvo una visión que no tuvieron otros dirigentes europeos, ¿no? Guillermo. A mí, por ejemplo, me habría gustado que en España o que en Francia hubiéramos tenido una dirigente como Angela Merkel, que cuando empezó la crisis dijo el 60% de los alemanes van a contagiarse en un momento u otro. Eso sí que es hablar con claridad a los ciudadanos. Y en ese sentido, por una parte, por la parte del Estado, creo que ha habido, sobre todo en España y en Francia, ha habido mucha propaganda y mucha comunicación, pero grandilocuente, como cuando Macron hablaba de una batalla, como cuando en España se ha hablado de la nueva normalidad, se han usado muchos términos, se han gastado muchos términos y al mismo tiempo creo que por la parte de los ciudadanos, la nuestra, la del día a día, ha faltado yo creo un poco de sentido común y de apreciación del riesgo de la enfermedad, de saber que es una enfermedad que es bastante contagiosa, como la gripe más o menos, pero que era mortal porque no teníamos vacunas. Y en ese sentido yo sí que he visto que mucha gente esperaba, necesitaba que el gobierno le dijera exactamente qué hacer y no era capaz él mismo como de tomar medidas más profilácticas por su propio sentido. Pero es que me parece que, por ejemplo, estos son protocolos. El uso de la mascarilla no es algo que uno sepa usarlo porque no usamos mascarillas ni en América Latina ni en Europa. Entonces decían, es una cosa de sentido común. No es sentido común. Hay que enseñarle, hay que educar. Esto se usa así, hay ciertos protocolos. ¿Cómo hay que lavarse las manos? Todo el mundo piensa, lavarse las manos es tan fácil. No, estos son protocolos científicos y que hay que educar a la población a esta nueva normalidad, a esta nueva manera de vivir y que no se puede basar en el sentido común. Tiene que haber reglas claras para que la gente las pueda seguir. Aparte de porque la palabra, el sentido común a cada uno se lo aplica a sus propias creencias. Eso ya como punto de partida es un poco... ¿No creen que hemos olvidado muy rápidamente el paso de la pandemia cuando hablamos de esta segunda ola? Yo a veces tengo la percepción de todo aquello que vivimos con la primera. Bueno, llegamos a decir que el mundo iba a cambiar, que esto iba a ser... Y de repente nos encontramos que el ser humano tiene una memoria muy cortoplacista y somos muy conscientes de ello cuando vemos que el peligro comienza a pasar, ¿no? Sí. No sé si tienen esa misma sensación. Yo creo que había una necesidad de darse una alegría, de disfrutar un poco del espacio, sobre todo ahora que empezaba el buen tiempo, pero yo tengo en la cabeza un poco la sensación de que un segundo confinamiento sería traumático. Sí. Y ya de entrada el primer confinamiento, las últimas semanas ya lo vivíamos un poco mal y ya había muchas tensiones y creo que el segundo sería muy, muy complicado no ya de respetar, sino que mentalmente tanto los gobiernos como la ciudadanía saldrían muy desgastados. ¿Emerick? Sí, estoy de acuerdo. Era una periodo de tiempo muy difícil y es difícil decir a los ciudadanos vuélvanse a confinar. Sí. Después de la que Sí. Cualquiera toma esa decisión. Yo creo que ahora mismo no está sobre la mesa en realidad volver a confinar. Se supone que con todas las medidas profilácticas se debería reducir el número de contagiados. Hay otros países que lo han logrado sin confinamiento. Hay que ver el caso de Corea del Sur. Entonces, si ellos pudieron a lo mejor un poco ver cómo ellos han podido hacerlo y no es científico, o sea, es científico, es testeo y aislamiento. ¿Y no creen por qué creen que los jóvenes no han tenido esa sensibilización respecto a la pandemia? ¿Creen que han pasado muy rápidamente a olvidarse de ella? Hay como una sensación de que la juventud se ha olvidado muy fácil de lo que hemos pasado. Que a lo mejor no les hemos enseñado a los jóvenes lo que ha pasado en los hospitales, que no les hemos enseñado a lo mejor todas las imágenes que deberíamos haber mostrado los medios sobre todos los muertos
que deja la pandemia? También hay una comunicación que fue contradictoria desde el comienzo. No use las mascarillas porque no sirven para nada. Use las mascarillas porque si no le vamos a pasar una multa. Todo esto, toda la confusión para mí ayuda a que la gente no se defina. Es decir, la enfermedad ataca solamente a los viejos. Resulta que ahora también ataca a los jóvenes. Creo que si desde un principio se hubiese hablado más claramente, se hubiesen entregado los datos más claramente, tal vez los jóvenes hubiesen adherido a estas campañas. Dentro de que son comprensibles ciertas incoherencias por la pura situación inédita. Es decir, cualquier situación inédita llevan a casi son insalvables las incoherencias. Se me acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado hoy en Primera Plana. Ha sido un placer, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI France 24. Gracias.